Una madre moribunda, un bebé temblando y un guerrero solitario que jamás pensó ser padre. Esta historia del oeste no habla de duelos ni de territorios, sino de algo más profundo, como dos corazones rotos pueden encontrarse y reconstruirse en medio del exilio. Como espectador desde el Estado de México, no puedo evitar sentir una profunda preocupación por esta temporada de lluvias. Están bien allá donde están. Si estás a salvo, presiona el número 7. Así sabré que no estás solo. El sol apenas acariciaba las copas de los árboles cuando el guerrero apache, envuelto en su manto de piel curtida, se adentró silenciosamente en el bosque. Era la primera luz del día, la hora en que los animales aún confiaban en la bruma y el silencio para esconderse. Él iba a cazar, como tantas veces antes, con los sentidos afilados por el instinto de sobrevivir. Pero esa mañana no fue el crujir de una rama ni el movimiento sutil entre los arbustos lo que detuvo sus pasos. Fue un sonido más tenue, más humano, un llanto, un lamento suave, entrecortado, como el murmullo del río que no encuentra cauce. El guerrero se giró, alerta, con la lanza en mano. No era común escuchar lloros humanos tan adentro del bosque. Siguió el sonido, cruzando raíces, arbustos espinosos y hojarasca húmeda, hasta que la vio. Allí, bajo un árbol retorcido por los años, yacía una mujer. Su piel estaba pálida, casi ceniza, los ojos abiertos pero vacíos de fuerza. En sus brazos, un niño recién nacido temblaba, cubierto con restos de tela ensangrentada. La madre respiraba con dificultad. Cada inhalación era una batalla contra la muerte. Cuando él se acercó, ella alzó apenas la cabeza. No lo miró con miedo, ni con súplica. Lo miró como si ya supiera que él no era un enemigo, sino la última posibilidad. «Por favor», susurró con voz casi inaudible. «Protégelo. No tiene a nadie más». Él no respondió. Nunca había cargado a un niño. Nunca había cargado siquiera una promesa. Pero allí estaba, frente a una mujer que no le pedía que salvara al mundo, solo que salvara una vida. La mujer sonrió levemente cuando él extendió los brazos. Sus ojos se cerraron con esa última imagen, confiando en el extraño que había respondido a un llanto. El guerrero se quedó quieto. El niño lloraba, y el viento del bosque parecía guardar silencio. Sus pensamientos se entremezclaban con memorias que había enterrado hace años. Recordaba el rostro de su madre, aunque ya desdibujado por el tiempo. El momento en que también fue entregado a otro brazo que no era de sangre. No sabía por qué ese recuerdo ahora volvía con tanta fuerza. Tal vez el destino hablaba en ciclos. Él no era padre. No sabía cómo se cuidaba un niño, pero sabía lo que era ser dejado atrás. Y no quería que esa criatura comenzara su vida con la misma soledad con la que él había empezado la suya. Miró al cielo entre los árboles. Respiró hondo. Decidió. Tomó al niño entre sus brazos, con torpeza al principio, con firmeza después. La caza había terminado. Y una nueva cacería, la del destino, la del corazón, apenas comenzaba. Si encontraras a un niño en los brazos de una madre moribunda, ¿qué harías tú? Presiona a salvaría al niño, sin importar las consecuencias. Presiona B. No me atrevería. El miedo me detendría. El guerrero regresó al campamento con el niño envuelto en su capa de cuero. El rostro endurecido por los años y la guerra
no dejaba entrever emoción alguna, pero sus pasos eran firmes, como quien ya había aceptado un destino que no pidió. A su llegada, los miembros de la tribu lo observaron con extrañeza. No era habitual que uno de los suyos volviera sin presa, pero mucho menos que trajera consigo a un bebé. ¿De dónde viene esa criatura?, preguntó un anciano, frunciendo el ceño. Del bosque, respondió escuetamente. Su madre estaba muriendo. Me lo entregó. El silencio fue inmediato. Entre los apaches. Las normas eran claras, no se acogía sangre extranjera, menos aún si provenía de una madre desconocida. El Consejo de Sabios se reunió esa misma noche. Algunos veían el gesto del guerrero como una traición silenciosa. Otros, como una locura temporal. «Has traído debilidad al corazón del clan», le dijo una mujer de rostro pintado. «Ese niño no es uno de nosotros. Podría ser hijo de enemigos, un riesgo para todos». Él no discutió, no ofreció excusas. Solo dijo, «No dejaré que muera». Desde entonces, comenzó una vida al margen de las reglas. Construyó una pequeña cabaña fuera del círculo central del campamento. Cada noche, alimentaba al niño con mezclas de hierbas y leche de cabra. Aprendía torpemente a calmar su llanto, a envolverlo contra el frío, a cantar bajito sin saber por qué. Y mientras el niño crecía, también crecían las miradas de recelo. Algunos jóvenes le lanzaban piedras a la cabaña. Otras veces, mujeres dejaban señales de rechazo cerca del fuego, como advertencia, pero hubo también momentos de ternura secreta. Un día, el niño balbuceó su primera palabra, «Tatá», mirando al guerrero. Nadie se lo enseñó, nadie se lo pidió, pero aquel sonido quebró algo dentro del hombre. No era su sangre, no era su obligación, pero ya era su hijo. A veces, el guerrero miraba a lo lejos, como esperando que el tiempo borrara la hostilidad. Pero sabía que no sería así, que un día alguien lo delataría, que el precio por proteger al niño sería alto. El niño tenía ya casi 2 años cuando el jefe del clan lo vio por primera vez. Con su melena negra y ojos de un azul profundo herencia de madre extranjera, era imposible no notarlo. El jefe lo miró, luego al guerrero. «¿Hasta cuándo esconderás lo que eres?», preguntó con voz dura. «¿Hasta cuándo crees que podrás engañarnos?». La respuesta no llegó. El guerrero no tenía palabras, solo un objetivo: proteger esa vida, aunque el precio fuera el exilio o la muerte. Aquella noche, cuando la tribu dormía y los tambores del viento callaban, el guerrero se sentó frente al fuego con el niño dormido en su regazo. Tomó, lo arropó con cuidado y fijó su mirada en las llamas. Era el mismo fuego donde tantas veces había escuchado historias de guerra, de honor, de sangre. Pero esa noche, su mente regresó a un lugar que había evitado por años. Recordó el rostro de una mujer joven, con trenzas oscuras y voz dulce. Su madre. Solo la había visto unos pocos inviernos, antes de que la enfermedad la apartara de su lado. Recordó también a su padre, un guerrero respetado, pero siempre ausente, siempre endurecido. Después de la muerte de ella, nadie volvió a hablarle con ternura. Fue criado por el silencio, educado por el frío, endurecido por la disciplina de los mayores. No se le permitió llorar, no se le permitió preguntar. Los fuertes no necesitan consuelo, le repetían. Creció así, fuerte por fuera, pero quebrado por dentro. Tal vez por eso había reaccionado aquel día en el bosque. Tal vez no fue el llanto del niño lo que lo llamó,
sino el eco de su propio llanto no atendido tantos años atrás. Ver a ese bebé solo, entre los brazos inertes de su madre, lo enfrentó con la parte de sí mismo que aún estaba herida. Desde que llegó el niño, su vida se transformó en pequeñas cosas. Aprendió a sonreír, no con la boca, sino con los ojos. Descubrió que sus manos, hechas para cazar y pelear, también podían ser abrigo, que su voz, acostumbrada a las órdenes, podía entonar melodías suaves para calmar una noche de fiebre. No lo decía en voz alta, pero lo sabía, el niño le estaba enseñando a vivir. Una noche, mientras lo acunaba, el niño abrió los ojos y le acarició el rostro con sus manitas tibias. El guerrero sintió un nudo en el pecho, uno que ni las batallas más sangrientas habían logrado provocar. «No tienes que ser mi sangre», murmuró el guerrero, apenas audible. «Solo tienes que ser tú». Y en ese instante, entendió que el amor no siempre nace del linaje. A veces, nace del vacío, del dolor compartido, de la decisión de no repetir la historia. En los días que siguieron, su mirada cambió. Ya no era el apache solitario que solo respondía al deber. Ahora caminaba con propósito, con una sombra pequeña siguiéndole los pasos, imitándolo en todo. El niño comenzaba a sonreír más, y él, sin notarlo, también. Pero sabía que la calma era efímera, que el mundo no toleraba vínculos que desafiaban las reglas, que algún día le exigirían elegir su tribu o su hijo. Y cuando ese día llegara, ya sabía cuál sería su elección. El cielo amanecía con tonos grises, como si la tierra misma anticipara un juicio inminente. El guerrero estaba encendiendo el fuego cuando sintió las pisadas. No eran pasos de caza, eran firmes, numerosos, decididos. Salió de la cabaña con el niño en brazos y encontró frente a él a los sabios del clan, al jefe y a varios jóvenes con lanzas. En las manos del jefe había un trozo de tela, vieja, sucia, pero inconfundible pertenecía a la madre del niño. Lo habían encontrado en el sitio donde ella murió. «Te dijimos que no era uno de los nuestros», dijo el jefe con voz grave. «Y tú nos desobedeciste». «Le di mi palabra a una madre moribunda», respondió el guerrero sin bajar la mirada. «Y no hay ley más alta que esa». Un murmullo recorrió a los presentes. Para algunos, esa frase era una muestra de honor. Para otros, una amenaza. «Has traído al campamento sangre extranjera», intervino uno de los sabios. «Has criado en secreto a un niño que no lleva nuestro fuego en la sangre. Eso es traición». El guerrero apretó los dientes. No era un hombre de muchas palabras, pero esa mañana no se callaría. ¿Desde cuándo es traición proteger una vida? ¿Desde cuándo un niño se convierte en enemigo solo por nacer de una madre distinta? El silencio fue pesado, pero el jefe no titubeó. «Te daremos hasta el anochecer. Tomas al niño y te marchas. Más allá del río ya no eres apache. No volverás a pisar esta tierra. Si lo haces, serás cazado como forastero». El niño, que escuchaba sin comprender, se aferró al cuello de su padre. No lloraba. Solo lo miraba con esos ojos azules profundos que tantos temían y que él tanto amaba. El guerrero no rogó, no suplicó. Solo asintió con la cabeza y dijo: «No nacimos del mismo vientre, pero sí del mismo dolor. No necesito un clan, solo necesito mantenerlo con vida». Y con esa última declaración,
regresó a su cabaña. Comenzó a empacar, en silencio. Cada objeto, cada herramienta, cada recuerdo quedaba atrás. Pero lo más doloroso era lo que no podía llevarse la idea de pertenecer. El sol apenas comenzaba a descender cuando el guerrero, con el niño a la espalda y un arco al hombro, cruzó el río que marcaba el límite sagrado del territorio apache. El agua estaba helada, pero no tanto como la soledad que se abría ante él. Cada paso en tierra extranjera era un adiós silencioso, no a la tierra, sino a lo que alguna vez fue identidad. Avanzaron durante horas entre árboles espesos, buscando un refugio donde pasar la noche. Encontraron una cueva baja entre rocas, protegida del viento. Allí compartieron pan seco, un poco de agua y la única cobija que llevaban. Pero la noche no trajo paz. A lo lejos, entre los silbidos del bosque, el guerrero escuchó los cascos. Sabía ese ritmo. Eran jinetes. No muchos, pero suficientes. Se puso de pie de inmediato, tomó al niño en brazos y corrió. No pensó, solo corría, como si el bosque pudiera tragarlos y esconderlos. Pero el destino no se doblega tan fácil. Una flecha rozó su pierna. Cayó al suelo, protegiendo al niño con su cuerpo. Se levantó con dificultad. Apenas pudo alcanzar la entrada de otro claro. Allí los esperaban 3 hombres con rostro pintado y ojos duros. Uno levantó la lanza. «¡Detente!», gritó una voz desde atrás. Era el hijo del jefe. No llevaba pintura. No llevaba odio. Solo llevaba una pregunta en el alma. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué arriesgar tu vida por un niño que no es tuyo? El guerrero, sangrando por la herida, respondió con voz ronca, porque nadie arriesgó la suya por mí. El joven bajó su lanza. Miró a los demás. «Esto no es justicia», dijo. «Es miedo disfrazado de ley». Uno a uno, los otros bajaron sus armas, no porque estuvieran convencidos, sino porque, por una vez, alguien había tenido el valor de decirlo. El guerrero no dijo gracias. Solo miró al joven con respeto y volvió a cargar al niño en sus brazos. Siguió caminando, sabiendo que la libertad que había ganado no venía sin cicatrices. Pasaron los años como hojas que caen en silencio. El guerrero y el niño cruzaron montañas, desiertos y valles donde nadie preguntaba nombres. En cada paso, construyeron algo más fuerte que una casa, un vínculo indestructible. Se establecieron en un pequeño claro al borde de un río. No era un pueblo, no era un refugio. Era simplemente tierra libre, donde el cielo no tenía dueño y los árboles no juzgaban. Allí, con sus propias manos, construyeron un hogar de madera y piedra, plantaron maíz, criaron gallinas, aprendieron a vivir sin miedo. El niño creció. Ya no era una criatura frágil con ojos asustados. Ahora era un joven alto, de mirada firme, que mezclaba la nobleza apache con la dulzura que heredó de una madre a la que nunca conoció, pero que vivía en su memoria como una canción lejana. A veces, los viajeros se detenían en su cabaña. Algunos buscaban abrigo, otros solo una historia. Y él, el joven, les contaba su origen sin vergüenza. Fui salvado por un hombre que no tenía por qué hacerlo. Un hombre que me enseñó que el amor no se hereda, se elige. El guerrero ya tenía canas en el cabello. Sus manos eran más lentas,
pero su mirada seguía tan firme como el primer día. Cada vez que veía a su hijo caminar por el campo, hablar con respeto, ayudar a los demás, sentía que el exilio valió la pena. Una tarde de invierno, se sentaron juntos al borde del río. El sol se escondía en un horizonte anaranjado y el agua reflejaba tonos de oro viejo. El joven, ya casi un hombre hecho y derecho, tomó la mano de su padre adoptivo. «Gracias por no dejarme morir ese día», dijo en voz baja. «Gracias por darme razones para vivir todos los que vinieron después», respondió el guerrero. No necesitaban más palabras. El silencio entre ellos hablaba con fuerza. En el cielo, un grupo de aves volaba hacia el sur. El viento era frío, pero no dolía. Era un viento que anunciaba cambio, futuro, libertad. Ese fue el legado que dejaron, no un apellido, no una tierra, sino una historia. Una historia donde un niño sin tribu fue salvado por un hombre sin miedo. Una historia donde el amor rompió las reglas. Una historia donde los lazos del alma valieron más que los de la sangre. ¿Crees que el amor verdadero puede nacer de un acto de compasión? Presiona uno. Sí. La compasión es la raíz del amor más profundo. Presiona dos. No siempre. A veces, la compasión no basta sin conexión real. Años después del exilio, en una noche silenciosa bajo un cielo estrellado, el guerrero se despertó sobresaltado, no por un peligro, no por un sonido, sino por un sueño. Había vuelto al bosque de aquella primera mañana. El llanto, la madre moribunda, el niño en brazos, pero esta vez, en el sueño, la mujer no lloraba. Sonreía, como si supiera que su elección no había sido en vano. El guerrero despertó con los ojos húmedos, un temblor en el pecho que hacía años no sentía. Miró hacia un lado. Su hijo dormía, sereno, con el rostro bañado por la luz de la luna. Se levantó sin hacer ruido y salió al campo. El aire olía a leña y tierra mojada. Las estrellas brillaban como si alguien allá arriba las hubiera encendido solo para él. Caminó descalzo, sintiendo cada piedra, cada rama seca, cada marca de una vida recorrida a pulso. Se detuvo frente al árbol donde años antes había enterrado el pañuelo de la madre. Lo desenterró con manos firmes, aún sabiendo que el tiempo lo habría devorado. Pero allí estaba, raído, descolorido, pero intacto. Lo llevó al pecho y cerró los ojos. «Tu hijo ha crecido», murmuró. «No como un apache, no como un extranjero, como un hombre libre». Recordó todas las veces que casi se rindió. Las noches de fiebre del niño, el hambre, el miedo constante a ser descubierto. Recordó cómo cada papá dicho con ternura borraba un día de cansancio, cómo cada sonrisa del niño curaba un trozo de su propia infancia rota. Volvió a casa cuando el cielo comenzaba a clarear. El fuego del hogar aún ardía. Entró y se encontró con su hijo despierto, esperándolo con una taza de infusión caliente. «¿Otra vez soñaste con ella?», preguntó el joven. El guerrero asintió. No necesitaban explicaciones. «Quiero ir al bosque contigo», dijo el muchacho. «A ese lugar». «¿Por qué? Porque quiero saber de dónde vengo. Porque quiero agradecerle». Padre e hijo caminaron juntos esa mañana al lugar donde todo comenzó. El bosque seguía intacto. El árbol torcido aún estaba allí, como un guardián del tiempo. El joven se arrodilló
y puso flores secas sobre la tierra. Cerró los ojos. No conoció a su madre, pero a través del hombre que lo crió, la sentía viva cada día. El guerrero puso una mano en su hombro, y por primera vez, no se sintió solo en el mundo. Una noche, sentados frente al fuego mientras el viento golpeaba suavemente las paredes de madera, el hijo miró a su padre con ojos serios. Ya tenía 15 inviernos. Su voz había cambiado. Su andar era firme, pero en su mirada aún brillaba la inocencia de aquel niño rescatado entre la muerte y el destino. ¿Alguna vez te arrepentiste de elegirme?, preguntó, sin rodeos. El guerrero, que afilaba una flecha sin apuro, detuvo el movimiento. Miró las llamas unos segundos antes de responder. No elegí salvarte, dijo. Elegí no repetir el abandono que me marcó, pero tuviste que dejarlo todo. Tu honor, tu clan, tu nombre. El guerrero asintió lentamente. Luego levantó la mirada y, con voz baja, casi como un canto de viento, murmuró: todo eso era un peso. Tú fuiste mi libertad. El joven guardó silencio. No esperaba esa respuesta. Tampoco esperaba que su corazón se agitara de esa manera. Y si algún día alguien me dice que no soy nadie, que no pertenezco, entonces míralo a los ojos, dijo el guerrero, acercándose, y dile: no pertenezco a donde no se ama, pero soy hijo del hombre que me eligió por encima del miedo. Ese fue uno de los momentos en que el fuego del alma se trasladó de padre a hijo. No se trataba solo de sobrevivir. Era resistir con dignidad. Era amar con valentía. Días después, mientras caminaban juntos por el campo nevado, el hijo se detuvo de repente. Papá, cuando yo tenga hijos, quiero contarles todo, dijo, mirando el cielo. Pero no sé por dónde empezar. El guerrero sonrió con la calma de quien ya no teme al pasado. Empieza con lo más importante. Hubo una vez un hombre que no me debía nada. Y sin embargo me dio todo. En otra ocasión, un anciano viajero se hospedó en su cabaña. Al enterarse de la historia, murmuró con admiración: muchos hombres matan por orgullo, muy pocos lo pierden por amor. El guerrero respondió sin mirar al anciano, mientras partía leña: el orgullo lo heredas, el amor lo construyes. Y así, entre palabras como piedras suaves y silencios que curaban más que 1000 rezos, el guerrero fue sembrando en su hijo una verdad que no se escribía en los tótems ni en los cantos antiguos: que la valentía no siempre ruge. A veces simplemente abraza. El bosque donde vivieron no era solo refugio, era alma, era espejo. Cada rincón tenía memoria. Al amanecer, la neblina se deslizaba entre los troncos como un susurro sagrado. Las hojas, aún húmedas del rocío, temblaban con cada soplo del viento, y los pájaros tejían melodías suaves que marcaban el inicio de un nuevo día. El guerrero salía cada mañana sin decir palabra, caminando entre árboles altos que se alzaban como guardianes silenciosos. El suelo crujía bajo sus pies descalzos, conectándolo con la tierra que ya sentía suya. A veces se detenía en una roca junto al río y observaba cómo la luz del sol se filtraba entre las ramas, dibujando líneas doradas sobre el agua. En invierno, todo se vestía de blanco. El silencio era absoluto, pero incluso entonces, el bosque hablaba en el crujir de las ramas, en el aleteo lejano de un halcón, en el vapor que salía de sus bocas al respirar.
Una de esas mañanas invernales llegó cubierta por la primera nevada del año. El valle entero descansaba bajo un manto blanco puro. Padre e hijo caminaron sin prisa, sin armas, sin carga. Solo caminaban. Al llegar a la cima de una colina, se detuvieron. Desde allí, el paisaje se abría como una pintura sagrada a montañas lejanas, el río serpenteando entre árboles dormidos, y un cielo tan claro que parecía eterno. El sol, tímido, apenas asomaba, derramando una luz dorada sobre la nieve que lo envolvía todo en paz. El joven, ya convertido en hombre, se arrodilló sobre la nieve. Sacó de su mochila una figura de madera que él mismo había tallado una mujer con un niño en brazos. La colocó sobre una piedra. El guerrero, sin decir nada, se arrodilló a su lado y sacó de su pecho el pañuelo viejo de aquella madre. Lo envolvió con cuidado alrededor de la figura. «No fuimos a su tumba», susurró. «Así que traemos su memoria con nosotros». El viento sopló suave, removiendo copos de nieve en espiral como si el mundo mismo los abrazara. En lo alto del cielo, un halcón giraba en círculo, símbolo apache de libertad, visión, espíritu protector. «Cuando muera», dijo el guerrero, «no me entierres, solo deja que el río me lleve, pero que este lugar quede como nuestra historia». El joven asintió con los ojos brillantes. No era tristeza, era gratitud, era amor. El sol, en su punto más alto, iluminó sus rostros las cicatrices del padre, la esperanza del hijo, la figura de madera que parecía respirar con ellos. Entonces se abrazaron, largo, firme, verdadero, y aunque nadie los vio. El viento lo llevó entre los árboles. Las aves lo cantaron al volar, y la tierra lo guardó como leyenda. Porque no te toma. Hay historias que no necesitan testigos. Solo necesitan dos corazones que se elijan, y un mundo que no los olvide. Las historias del oeste suelen mostrarnos balas, persecuciones, batallas por territorios y orgullo. Pero hay otras historias del oeste que no hacen ruido, que se esconden en el susurro de un bosque o en el crujido de la nieve bajo los pies. Esta es una de ellas. Una historia donde el valor no se mide por cuántos enemigos se vencen, sino por cuánta compasión se tiene en medio del rechazo. El guerrero apache que decidió cuidar a un niño ajeno nos enseña que no se necesita compartir sangre para crear familia, que a veces los actos más silenciosos como extender los brazos a un bebé indefenso son los que más resuenan en la historia de la humanidad. Vivimos tiempos donde todavía juzgamos lo diferente, donde el miedo a lo ajeno puede más que la empatía. Por eso es urgente recordar estas historias del oeste, porque nos devuelven al centro de lo humano amar sin condiciones, proteger sin esperar recompensa y construir desde la ternura, incluso cuando todo alrededor pide dureza. Ojalá que al escuchar historias del oeste como esta, podamos dejar de verlas como simples relatos de ficción, que las entendamos como reflejos de decisiones reales, de personas comunes que eligieron el amor sobre la ley, la inclusión sobre la sangre, el alma sobre el apellido, y que, cuando llegue nuestro momento de elegir, recordemos que las historias del oeste más valiosas no son las que terminan en disparos, sino las que comienzan con un corazón que se atreve.